Variabilidad climática en ondas del Meta hoy, 16 de agosto, a las 12:53 minutos. Lo que nos dice la página de ondas del Meta es que la temperatura a esta hora del día y que registra es de 28 grados centígrados. En lo que resta del día puede variar entre 28 y 27 grados centígrados, entendiendo que después de la tarde hacia horas de la noche tendremos un descenso de la temperatura. La humedad relativa está en 66% y nos dice que la velocidad del viento, las ráfagas del viento pueden estar entre 1,95 kilómetros por hora. Nos habla de un día soleado con algunos, probablemente formación de nubes dispersas, aunque lo que nos dice es que no se descartan las lluvias. Em, Cielo parcialmente descubierto. Se forman lluvias en el centro, según el radar del IEAM de Carimagua, se están formando lluvias muy dispersas en lo que es el centro del departamento y en dirección al Bichada. No se ve mayor formación de lluvias em, fuertes ni moderadas próximas a la ciudad de Villavicencio, en dirección a Restrepo y Cumaral. Lo mismo hacia los municipios del sur, entendiendo que el radar de San José del Guaviare se encuentra inactivo. Tenemos que recurrir al de Carimagua. Un poco lo que nos dice a esta hora del día en cuanto a la formación de nubes y precipitaciones. Cielo parcialmente descubierto en Villavicencio. em, y lo que es la vaporización del agua y la humedad que también se presenta en dirección de norte a sur. También la formación, lo que parece ser de condensación y de nubes. Lluvias dispersas próximas a Granada, mientras que en dirección hacia el norte, lo que es San Martín, Acacías, se puede estar presentando cielo entre parcialmente cubierto y parcialmente descubierto. En Villavicencio tenemos un cielo más descubierto que lo que serían los municipios del Piedemonte Llanero. En límites con San José del Guaviare, con Putumayo, cielo parcialmente descubierto, y lo mismo en dirección al Bichada, donde habíamos observado que por radar no se descartan la formación de algunas lluvias dispersas de centro a dirección hacia el Bichada. Los vientos que recibe la ciudad hasta ahora son vientos que vienen del sur, se están formando entre los límites del Putumayo y del Caquetá, según las diferentes cuencas hídricas que hay en el lugar, y vientos que se forman en esa planicie del Piedemonte, lo que ya correspondería próximo a las Amazonas o la región de las Amazonas. Entre Putumayo y lo que sería Caquetá, vemos una formación de vientos que se forman ahí y toman una dirección de sur a norte. Y son los vientos que está bien recibiendo el departamento y la parte norte de la región Orinoquía. Y vientos que luego se encuentran y que también los está recibiendo Venezuela. em, y vientos que se encuentran con los del Atlántico. Curiosamente, Venezuela no está recibiendo vientos alisios del Atlántico. Los vientos de alisios em, son principalmente del sur, de lo que sería el Océano Atlántico. Y lo que mencionábamos, la región de Colombia, el departamento Meta, son vientos que vienen del sur del territorio entre Caquetá y Putumayo, mientras que Venezuela solíamos antes observar vientos que entraban por el Orinoco, se encontraban con algunos vientos en los límites con Colombia, pero lo que observamos es que los límites entre Colombia y Venezuela, los vientos que están recibiendo es de la misma parte que también lo recibe Villavicencio y que es entre el Putumayo y Caquetá. Luego estos vientos se encuentran con unos que se encuentran del Atlántico, pero que vienen del sur y parece ser que son vientos fríos que se encuentran con vientos algo más cálidos del norte, entendiendo que al norte es verano, al sur invierno, y forman este tipo de depresiones y lo que puede ser este huracán, em, como lo observábamos. Hay un huracán en el Mar Caribe, principalmente próximo a Puerto Rico. A esta hora del día, lo que nos dice Weather Channel es que la temperatura está en 34 grados centígrados en la ciudad de Villavicencio,
casi que 6 grados más que lo registra Ondas del Meta. La presión atmosférica es de 10-15, la humedad muy próxima, 63%, la velocidad del viento con ráfagas de 5 kilómetros por hora, y nos habla de un índice de radiación solar extremo, dependiendo la hora, parcialmente descubierto al parecer, las condiciones de nubes y hace que pues, la radiación sea un poco mayor. Em, Nos habla que el día o el resto del día transcurrirá entre los 27 y 25 grados centígrados tutiempo.com. Y en cuanto a la visibilidad, según Weather Channel, es de 9,66 kilómetros a la redonda, por las condiciones de cielo parcialmente descubierto. Hoy sábado 16 el IDEAMI en lo que resta del día y al parecer lo que ya fue el transcurso, los milímetros acumulados por lluvias o precipitaciones estaban entre 0 y 1, lo que comprende entre 0 y 2 y en algunas partes entre 0 y 4 el piedemonte llanero, principalmente en sus límites con Cundinamarca, milímetros la acumulación entre aproximadamente entre 1 y 2, lo que es el piedemonte llanero, y también hacia dirección Puerto López, y hacia el sur los límites en la parte norte de la serranía de la Macarena. La acumulación de agua en milímetros que estaría entre 1 y 2 aproximadamente, con a excepción de lo que es Cundinamarca en 4 y en algunas partes muy precisas de la Macarena al norte entre 6 y 8 los milímetros acumulados por posibles precipitaciones y las que presentaron durante el transcurso del día en esta parte del departamento. Dirección hacia el Bichay en sus límites, se habla en pluviometría entre más o menos unos 4 y 6 milímetros acumulados, y en lo que sería el centro del departamento entre 0 y 0,1, la acumulación de agua en milímetros en pluviometría y en estos recipientes que acumulan agua al momento de llover. No un día tan lluvioso. Mañana se esperan destellos de sol en horas de la mañana, cielo parcialmente descubierto, con temperaturas que transcurriría el día de mañana, domingo 17 de agosto, entre 23 27, alcanzando en horas de la tarde con posibles precipitaciones, y 27, entre 23 y 27 grados centígrados, y en horas de la noche entre 24 y 23. Se prevé un día parcialmente descubierto, em, y con lluvias muy concretas en el centro del departamento, en los límites con el Caquetá, lluvias que se acumularían entre un 10 y un 20 en milímetros, mientras que en Caquetá estarían alrededor de 6 y 8 en milímetros la acumulación de agua en caso de llover. Tendríamos menos acumulación de agua en lo que son los límites con el Bichada, entre un 0 y 1, y sería mucho más lluvioso con los límites de lo que sería Guaviare, entre un 4 y un 15 aproximadamente. En la ciudad de Villavicencio estarían 2,4 los milímetros que se acumularían en lluvia, y también en lo que comprende el piedemonte llanero hasta lo que es la Macarena. Un día que puede ser muy similar a como fueron las condiciones del día de hoy. El día lunes las temperaturas oscilarán entre 22 grados centígrados y 27 grados centígrados, alcanzando su máximo de temperatura en horas de la tarde entre las 4 y las 2 de la tarde, de las 2 y las 4 de la tarde, y en horas de la noche en 23 grados centígrados, lo que sería el día lunes. Y tendríamos una pluviometría muy similar a como fue el día domingo, entre aproximadamente 2 y 4, muy próxima a lo que fue el día sábado y domingo, entre 2 y 4 las precipitaciones. Perdón, ya miraremos el del día lunes. El del día lunes nos dice que las precipitaciones serían mayores y serían entre 6 y un 8. El piedemonte llanero en el centro del departamento podrían estar entre un 1 y un 4, y en los límites con el Bichada entre 1 y 2, en los límites con Casanare entre 1 y 2, y lo que sería con San José del Guaviare entre 0 y 1. Los milímetros en el centro del departamento entre 1 y entre 4 y 6 en el centro del departamento principalmente, pero serían lluvias fuertes, un poco aisladas de lo que es la realidad del departamento. em, en algunas partes muy precisas, entre los límites con Caquetá, estaría entre 0 y 1 los milímetros o el agua que se acumularía en superficie. Villavicencio, como les mencionábamos, entre 4 y aproximadamente un 8 en milímetros, poco más, y lo mismo lo que es San Juanito, todos estos municipios
serán entre un 4 y un 8 aproximadamente los milímetros que se acumulen de agua en caso de llover el día lunes 18 de agosto. Se está presentando un huracán. El huracán está próximo a lo que son las islas de Puerto Rico, las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Dominicana, principalmente al norte de Montserrat, lo que son Islas Vírgenes y lo que es República Dominicana. Em, Puerto Rico y demás. Se llama Erin, el huracán, como lo denominaron, y parece ser que su trayectoria estaría primero a una velocidad de aproximadamente la velocidad del huracán. Ya un momento, miramos acá lo que dice el IAM, es de 120 kilómetros por hora, y la velocidad del viento y la presión central estaría en 9,96 hectopascal. Hectopascal a veces con milibares se pueden explicar. Por ejemplo, en Villavicencio la presión está en 10,15, mientras que en lo que sería el huracán la presión atmosférica es mucho más baja, está en 9,96 hectopascal. Ahí lo presentan en milibares, acá lo presentan en lo que es tiempo.com en hectopascal, está en 10,15 y el huracán está en 9,96. La presión atmosférica y también eso tiene unos cambios de temperatura, son mucho más bajos, pueden estar, no, vamos a ver lo que nos dice el satélite de lo que puede ser la temperatura ahí que se esté presentando. Y aproximadamente pues estaría entre -59 grados centígrados en algunas partes en donde se forma la condensación, y principalmente lo que son las nubes o el cielo totalmente cubierto. La temperatura a una altura muy específica puede estar en 0,59, lo cual los cambios en el clima del océano, los cambios en la temperatura de la superficie del océano hace que se presenten, y también pues porque en el norte es verano, en el sur invierno, se encuentran estos vientos en la zona de, de interconfluencia o convergencia tropical en el centro, en la línea ecuatorial, y generan estas condiciones que hace que haya una temporada de huracanes entre agosto y septiembre, lo cual es normal. Probablemente pues si la intensidad y todo pues históricamente se dirá si pues por causa del cambio climático o por variables climáticas correspondientes a unas temporadas o una estacionalidad como lo es en el verano en el norte y en el sur el invierno, y el encuentro de estos vientos como lo observábamos hace un momento, y que era necesario hacer esta hora el reporte de variabilidad climática. Lo que nos dice el Centro de Predicción de Mediano Plazo de la, de la Unión Europea es de que el movimiento o el transcurso, el trayecto que tome esta depreciación, este huracán, em, sería en los próximos días, alrededor de el día domingo, estaría pues ya sobre República Dominicana, ya habría pasado por Puerto Rico y tomaría una trayectoria hacia el norte, haría un giro, y se acercaría, estaría próximo o de alguna manera probablemente unos 2.000 kilómetros menos de lo que correspondería. Vamos a estimar que va a estar a 500 kilómetros de la costa de Estados Unidos, pero esa sería la trayectoria que tomaría y ese sería el giro hacia el día 23 de, de agosto. Una probabilidad que hace y los modelos del Centro Europeo de Mediano Plazo de Clima, es lo que nos dice de cambio de variación de clima, es lo que nos dice. Cambio climático corresponden a temperaturas históricas, con temporadas, con verano, o estaciones, y como esas temperaturas suelen ser mayores por el dióxido, em, perdón, el dióxido de carbono, y por supuesto pues el combustibles fósiles, el global warming, ¿no?
calentamiento global. Acá también pues, nos muestra la trayectoria que tomaría por presión atmosférica. Estaría muy próximo a la costa de Estados Unidos, territorios como Carolina del Norte específicamente, y lo que podría ser New Jersey y New York. Haría el giro el huracán que se ha registrado. Em, Aquí seguimos viendo el huracán, no va a tener una afectación en el mar Caribe de Colombia por el momento, y las condiciones que estamos viendo em, en el territorio de Colombia y Venezuela no se miran tan directamente relacionadas con el huracán. Seguimos observando oscilaciones que van de oriente a occidente, oscilaciones que forman un régimen de lluvias, tanto entre el Océano Atlántico, entre África y América, y la parte de Norteamérica del Sur, y en la trayectoria del río Orinoco se nota formación de precipitaciones dispersas. Y al norte de lo que es el río Amazonas se nota también formación de precipitaciones algo más fuertes e intensas al norte de lo que es el río o el trayecto o el cauce del río Amazonas, mientras que en el río Orinoco pues también observamos formación de precipitaciones algo más dispersas y moderadas, pero vemos como la zona de interconfluencia tropical o de convergencia tropical, las oscilaciones van de oriente a occidente y parece tener como una influencia de lo que es el Océano Atlántico y el territorio de África central, como tienen un origen estas oscilaciones en lo que es en el mar Arábico, tenemos una influencia incluso también de el mar Índico, em, el Golfo de Adén, lo que son territorios como Etiopía, Somalia, Yemen, eh, Eritrea, Sudán del Sur, y por supuesto lo que ya es el Golfo de Bengala, el mar Arábico y lo que sería el Océano Índico. Cómo se forman estas condensación, pero que a su vez también es una oscilación, y esa oscilación también se da por la rotación de la Tierra, y como esa oscilación pues va de oriente a occidente, lo cual como si correspondería un poco pues a las condiciones que también estamos teniendo de variables climáticas, como la temperatura, la lluvia, la presión atmosférica, entre otras. Por supuesto, el nivel de radiación solar también dependerá en algo por la inclinación del planeta y en la fecha en que nos encontrábamos. Oscilación que le da el giro completamente alrededor del planeta, y se mira muy conectado el planeta con esta oscilación que va de oriente a occidente y que hace el giro pasando por todos los océanos, esa oscilación en este momento del año, y como también pues forma perturbaciones, parece ser también por la posible causa de la formación de este huracán, el encuentro de vientos húmedos o más cálidos que vienen del norte y del sur más fríos, y forman estas condiciones propias como las estamos observando. Em, en el territorio colombiano se observa formación de precipitaciones en lo que es la cuenca alta del río Magdalena, en lo que es la Guajira también como una formación de una tormenta, em, y lo que es en el Golfo de Urabá, lluvias entre moderadas y algo fuertes. En lo que es Montería, en lo que es Sucre, y al sur de lo que sería Cartagena. Cartagena presenta condiciones un poco más de cielo parcialmente descubierto, y lo mismo lo que sería Barranquilla y Santa Marta. En el centro del país, pero principalmente en lo que es la cuenca media alta del río Magdalena, Barranca Bermeja, lo que es Antioquia, lo que es Caldas, em, lo que sería esta parte de Boyacá que tiene su límite también con el río Magdalena
em, formación de lluvias entre suaves y algo fuertes, entre moderadas y fuertes, no tan intensas, mientras que condiciones, lo que ya es en dirección a la estrella hídrica, lo que es San Agustín, donde nace el río Magdalena, donde nace el río Cauca, em, en esta parte del país, en la estrella hídrica, condiciones de cielo entre parcialmente cubierto y completamente cubierto, con precipitaciones un poco más suaves. Em, Mientras que la Orinoquía sí presenta condiciones de cielo entre parcialmente descubierto y en algunas partes algo cubierto. Lo mismo lo que es las Amazonas, lo que es en Guaviare y lo que es Bichada, perdón, lo que es Guainía y Bichada se presentan lluvias dispersas, pues se están formando ahí lluvias entre suaves y moderadas, lo que es Guaviare, cielo parcialmente descubierto. Estrés hídrico en el hemisferio norte, se presentan mayores temperaturas, mientras que en el hemisferio sur no presentan el mismo nivel de estrés hídrico y tampoco altas temperaturas. Hemos notado que pues se mantienen todavía temperaturas menores en promedio a como se registraron años anteriores en lo que es el centro del Océano Pacífico, entre Hawái y las Islas de Pascua. Em, y han cambiado un poco las condiciones entre América y África, América del Sur y África. En la mitad del Océano Atlántico ha tenido un mayor temperatura, pero en las costas de África, en dirección a América, sí notamos un mayor enfriamiento, lo mismo que hacia el sur, pero aún siguen como una constante entre lo que es la línea ecuatorial del Pacífico en dirección al mar de Filipinas y en dirección a lo que es el mar Pacífico entre Ecuador y Colombia, si notan en la mitad, las temperaturas promedios del Océano Pacífico superficiales son un poco más frías a como se registraban en años anteriores. Em, si de pronto el año pasado estaban en 18, pasaron a 17, 16, en promedio y como una manera de explicar próximo a la realidad. Se habla de un ciclo solar, que ese ciclo solar pues es cada 10 años, suele coincidir a veces con fenómenos del Niño, con alta sequía, cuando el sol es más intenso, presenta más magnetismo o más masa coronar o presenta mayores tormentas, mientras que cuando baja esa intensidad suele a veces coincidir con niña o con periodos prolongados de mayores lluvias y menos temperaturas en el planeta. Por cambio climático, cada vez que se hacen esos registros, según la temperatura ha aumentado, tanto en niña y en niño, por causa del calentamiento global o lo que es dióxido de carbono. Pero entendiendo el sol y según cómo lo hace la Oficina Sonográfica Atmosférica de los Estados Unidos, no se han observado mayores tormentas en lo que es el sol durante las últimas 3 horas. Los últimos días no se observa como una actividad según como ellos también lo registran o si ha sido, no es igual que el año pasado, cuando la intensidad era un poco mayor hacia el mes de julio y ahora en agosto, pues es un poco distinta. Se habla de 135 el valor que le dan ahora, mientras que el año pasado era de aproximadamente 216, era un poco más intensa la actividad del sol, aunque aquí nos muestran como algún destello que hace el sol, no parece generar mayor alarma o mayores noticias. Próximamente la Oficina Sonográfica Atmosférica tiene previsto enviar un satélite para tener mayores, mejores datos precisos sobre esto que ellos estudian sobre el Sol. La Oficina Sonográfica Atmosférica de los Estados Unidos actualizó sus predicciones en cuanto a una posibilidad de formación de niña, que sería pues un régimen de lluvias. Ellos lo hacen para el hemisferio norte, pero lo que nos dicen es de que entre octubre, noviembre y diciembre
aumentaría las probabilidades de que se presente un mayor régimen de lluvias. Esto probablemente pues tenga algún tipo de efecto en la línea ecuatorial o en la zona de interconfluencia tropical. Ellos lo predicen para el norte, pero pasaríamos de una fase neutral que está alrededor del 70%, 79%, en lo que sería septiembre a octubre, a estar en un 55%, y ahí las probabilidades de niña estarían mayores a 50, en octubre estarían aproximadamente en un 58, 59, y en noviembre bajarían casi que un 55. Y en diciembre estarían alrededor de 45 las probabilidades que se presente una niña o mayores lluvias o precipitaciones. Ellos lo hacen para el hemisferio norte, pero a veces también suele servir esa predicción para lo que es la zona de interconferencia tropical. El IAN, por su parte, nos habla de 118 alertas rojas por deslizamientos, 228 en alerta roja, 228 en alerta naranja y 175 en alerta amarilla, posibles deslizamientos de tierra en lo que es el país, precisamente en lo que corresponde el piedemonte llanero desde Casanare hasta el Meta, o lo que comprende en este caso, según este mapa y según esta información entre Casanare y el Meta. En Casanare en alerta roja por deslizamientos de tierra, lugares con degradación, por deforestación, laderas de montaña donde también se adecúan caminos y demás, y próximas a cauces de quebradas y demás. En alerta roja están Casanare, Hato Corozal, Monterrey, Nuchía, Sacamá, Támara. En el meta, en alerta roja, como los anteriores, en el meta Casillas, Cubarrar, El Castillo, Guamal, Lejanía, Restrepo y Villavicencio. Ha sido una constante, más o menos desde hace unos 3 meses, ver que está en rojo toda esta parte del piedemonte que se menciona. En alerta naranja está Arauca, Saravena, Casanare, Paz de Ariporo, Poro y Yopal en alerta naranja. En el meta está Cubaral, El Calvario, El Dorado, San Juan de Arama, San Juanito, Uribe y Vista Hermosa. En alerta amarilla, Arauca, Fortultame, Casanare, Agua Azul, Chamezá, Receptor, Sabana Lagra, Tauramena, Villanueva. En alerta amarilla. En alerta amarilla está en Arauca, Fortultame, en Casanare, en alerta amarilla, Agua Azul, Chamezá, Receptor, Sabana Lagra, Tauramena y Villanueva. En el meta, Barranca de Upía, La Macarena y Mesetas. Serían en alerta amarilla por deslizamientos de tierra. Hay que entender que algunos municipios comprenden pues territorios de la era de montaña o estribaciones, mientras que el casco puede estar un poco alejado, pero es lo que comprende el casco urbano, que comprende el territorio. Según el IDEAM, alertas hidrológicas por desbordamientos de río. Hay 17 alertas rojas en Colombia, 103 en alerta naranja y en amarillo 68. Específicamente en el meta, alertas hidrológicas por desbordamientos, crecientes súbitas de ríos y principalmente por la lluvia, las cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea, la cuenca del río Guayuriba, la cuenca del río Guatiquía, la cuenca del río Guacavía, la cuenca del río Negro. Este río viene de Cundinamarca, sino que al convertirse en río Guayuriba, al entrar al territorio de El Meta, se hace, pues se conecta pues con su nombre, con el río Negro, y está en alerta amarilla estos ríos. Guacavía, em, lo que es el Guatiquía, el Guayuriba, el Humadea, Guamal, el Metica y el río Negro. El río Umea, en la parte norte de Villavicencio, creo que al norte también de Restrepo, está en alerta amarilla. En alerta roja, los ríos Guayuriba y Yucao, como el río Meta, están en alerta roja. Los ríos Guatiquía y Upía siguen, pues acá los presentan en amarillo. La cuenca del río Guavio, que es un río que, hasta donde entiendo, pues tiene que ver con esta represa. Afluentes, especialmente el río Sueva, el Chibor, y también a veces por apertura de compuertas, porque las represas que quedan ahí em, pueden acumular tanto que aquí nos muestra la gráfica que pueden ser em, por a la apertura de lo que son las compuertas de hidroeléctricas, como el Guavio y Chibor. Y estos ríos llegan al piedemonte llanero o llegan al territorio meta y por lo tanto estarían en alerta amarilla.
la cuenca del río Garagoa, que también es creo que un río de Cundinamarca o de Boyacá, y este río llega al territorio del Meta. Si estoy bien, está entre Cundinamarca y Boyacá. El río Garagora está en alerta amarilla, su cuenca, por crecientes súbitas o también desbordamientos. Río Lencupá, em, en Boyacá, y que también pues llega al territorio Meta, que van de occidente a oriente. Río Pía y el río Tuba, en alerta amarilla. Casanare y territorios del Meta, donde este río va a su cauce. El río Manacasías, el río Guamari, el río Melúa en el territorio, esos, a los anteriores dos, Cumaral, Caño Cumaral y Manacasías en alerta naranja, el Méula en alerta amarilla, río Yucao en alerta naranja, el río Bichá en alerta amarilla, el río Gua- Guarrojo, Guar, Guar, Guarrojo en alerta amarilla, el río Muco en alerta naranja, el río Cusán en alerta amarilla, Cusiana y Cravosur en alerta amarilla, río Cravosur en amarilla y río Guanápalo en alerta amarilla. La cuenca del río Pauto en alerta amarilla y los ríos Meta entre Cusiana y Casanare en alerta roja. Em, Pauto y Agua Clara en la alerta amarilla en el Meta. Casi que todo el territorio Meta, sus ríos en lo que es el Piedemonte llanero están en la alerta amarilla, mientras que el río Meta principalmente está en alerta roja. No nos habla del río Güejar, no nos habla del río Ariari, pero lo que observamos es de que el río Guaviare sí está en rojo, como los afluentes que se desprenden o que también confluyen en lo que sería el Bichada, em, principalmente el territorio del Bichada, así en grandes rasgos y lo que sería como alertas hidrológicas. Alertas por incendios, hay tres rojas en Colombia, cinco en naranja y 12 en amarilla. Em, Se menciona, el IDAN menciona que en Puerto Carreño, en Bichada, hay una alerta amarilla por posibles incendios. Lo que nos dice el Fire Information for Resource Management System de la NASA es de que tanto en el territorio Meta como en el territorio del Bichada se han presentado niveles de irradianza dispersos, lo que vemos en estos píxeles. En el centro del departamento Meta y ya en dirección hacia el Bichada, vemos dispersión de lo que pueden ser incendios o altos niveles de irradianza en watts sobre metros cuadrados, o calor, y este calor, vemos focos de contaminación atmosférica o que desmejoran la calidad del aire en el centro del Bichada y en los límites entre Guaviare y Bichada también notamos un desmejoramiento de la calidad del aire. Parece coincidir con este nivel de irradianza. Parece ser que son incendios, porque lo que observamos también con Copernicus es quema de biomasa. Entonces son incendios que se están presentando entre el Bichada y lo que es el departamento Meta y tienen una gran intensidad, porque el nivel de biomasa en 550 nanómetros, lo que se observa es en 0,23 y se nota pues una concentración de quema de biomasa, ya ceniza que queda. Aquí notamos incendios, pues genera algo de preocupación. En cuanto a el desmejoramiento de la calidad del aire en Villavicencio es de 46, no se ve afectado por estos incendios, mientras que en Cusiana, que es un lugar petrolero, está en 55 el desmejoramiento de la calidad del aire. También hay que entender que Villavicencio en su proximidad y principalmente hacia el sur se encuentra Chichimeme y hacia el oriente se encuentra Apiay. Estos campos petroleros, el mejoramiento de la calidad del aire están en 49 y por las actividades antrópicas o humanas de la ciudad está en 46. No se mira mayor influencia de que el desmejoramiento del aire sea por arenas del Sahara o estos incendios. En cuanto a lo que podemos ver de las arenas del Sahara, es de que siguen una trayectoria de oriente a occidente. No parece mayor afectarse por lo que es el huracán, es más, parece como si arrastrara em,
estas arenas. Em, y aquí también se nota pues un rastro ya en el geocolor del satélite de la Oficina Sonográfica Atmosférica de los Estados Unidos, como si el mismo huracán llevara consigo arenas del Sahara. Vemos un cambio de tonalidad. Y lo mismo entre lo que sería las Antillas Menores, el Caribe y en dirección a África, un cambio de tonalidad como por presencia de arenas del Sahara. La predicción que hace MeteoBlue es de que la calidad del aire estaría entre un 20 y un 40 en los próximos días, hasta el día miércoles. El desmejoramiento de la calidad del aire, recordamos que es una escala que va de 0 a 300. De 0 a 50 se califica como bueno, de 50 a 100 como moderado, y cuando empieza a aumentar ya empieza a ser mucho más riesgoso. Em, Estaría la calidad del aire entre buena, buena y no tan buena, entre 20 y 40, pero no estaría moderada. El material particulado tendría sus mayores acumulados el día domingo y el día miércoles al mediodía. El día domingo en horas de la mañana y el miércoles al mediodía, mientras que el lunes y martes no habría mayor material particulado de tanto de 2,5 micras como de 10 micras. Tampoco se prevé que se vea impactado el territorio por arenas del Sahara. La presencia de gas de ozono estaría entre un 40, un 20 y un 60. 80, eso es en microgramos sobre metros cúbicos el peso, y principalmente al mediodía serían cuando tendríamos mayores concentraciones de ozono como gas contaminante. Este gas puede resultar pues de reacción con metano, combustibles, de pronto líquido refrigerante que haya un escape, o en fin, combustibles pues por carburación, y lo que sería metano pues gas por reacción, y principalmente en horas del día porque es mayor el nivel de radiación. El ozono troposférico puede ser tóxico, aunque aquí lo califican de bueno. Cuando está en la estratosfera es bueno porque filtra los rayos ultravioleta o lo que es la radiación solar. El principal contaminante hasta ahora del día es material particulado 2,5 micras, polvo, polución. El segundo es el ozono con 21, el dióxido de nitrógeno está en 1, el monóxido de carbono en 1, el dióxido de azufre en 1, el material particulado de 10 micras en 7, en lo que es la ciudad de Villavicencio. Em, y este es el estado de la variabilidad climática de corta duración en ondas del meta, con el pronóstico de alertas y probabilidades de emergencias. Hoy 16 de agosto a la 1:30 damos por terminado. La vigencia del mensaje tiene una duración de 3 horas desde el momento de la organización y edición. Las imágenes e información disponibles, cortesía de las fuentes. Esto es Ondas del Meta con variabilidad climática, hoy 16 de agosto a la 1:30 damos por terminado este informe, este reporte. Que estés muy bien. Esto es Ondas del Meta desde Villavicencio, Colombia.